Amigos oyentes, amados hermanos en Cristo, vamos a iniciar una reflexión en cuanto al patriarca Jacob. Vamos a hacer un seguimiento de la trayectoria de Jacob, este hijo de Isaac y de Rebeca. Su trayectoria, su conducta, su comportamiento y las manifestaciones misericordiosas de Dios para con él abundan en lecciones espirituales que debemos aprovechar para beneficiarnos espiritualmente. Quiero que leamos en el libro de Génesis el capítulo 28. Génesis el capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 22. Dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Que el Señor bendiga su palabra. Decía que vamos a hacer un seguimiento al peregrinar del patriarca Jacob. En el capítulo 28 y en el capítulo 32 de este libro de Génesis tenemos tres experiencias inolvidables de Jacob, hijo de Isaac. Tres experiencias que marcaron el rumbo de su vida y que
marcaron parte de la historia de Israel. Dice el salmista en el Salmo 37, el versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. El Señor es el que ordena los pasos del ser humano, y él aprueba el camino. Y aquí tenemos para empezar a meditar y a sacar lecciones de este peregrinar de Jacob. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie puede detener la operación inexorable de esta justa y lógica ley divina. Jacob cosechó con amargura lo que sembró, y por dura experiencia tuvo que aprender que ninguna ley divina, ya sea en el orden moral, en el orden natural o espiritual, puede ser pisoteada con impunidad. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Nadie puede pisotear las leyes de Dios y quedar impune. Los pareceres personales, las costumbres imperantes a nuestro alrededor, las leyes humanas y las conveniencias individuales jamás deben interferir con lo que Dios enseña y manda. ¿Por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados a dejar que el ambiente de alrededor haga cambiar nuestra valoración de la justa palabra de Dios. Queremos regirnos por las costumbres, por las conveniencias personales, por los intereses individuales. No, nadie puede pisotear las leyes y las normas divinas y quedar impune. No dejemos, amados en Cristo, interferir con estas cosas, aquello que Dios manda y enseña. Decía que hay 3 experiencias inolvidables. Una fue en Betel, que acabamos de leer. La visión de la escalera. Betel quiere decir casa de Dios. Y la visión de la escalera, hay una revelación de la gracia y el amor de Dios para un hombre que está huyendo de su hogar. Ha engañado a su padre, ha engañado a su hermano, ha actuado de mala fe. Pero qué maravillosa gracia la de Dios. Allí le sale Dios en aquel desierto a su encuentro, la gracia y el amor de Dios. ¿Para qué? Para hacerle una renovación de la promesa divina. ¿Cuál es esa revelación de la promesa divina? Cuando le dijo en el versículo 13, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esto en el orden territorial. Y luego en el verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y luego viene la bendición espiritual. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso le fue dicho al patriarca Abraham, le fue ratificado a Isaac, y ahora Dios hace una renovación de esa promesa divina en Betel. No hemos leído, pero lo vamos a leer y analizar a continuación el día de mañana,
La otra experiencia que tuvo el patriarca fue en Mahanaim, en el capítulo 32, los primeros 2 versículos. Allí tenemos la visión de los ángeles, que nos hablan del gobierno y la autoridad de Dios. Y esto es una revelación del poder divino. El hombre vuelve incierto, el hombre vuelve inseguro, mas recibirá la noticia aterradora que su hermano, a quien engañó y a quien estafó, Esaú, viene con 400 hombres a su encuentro. Pero allí en Mahanaim, Dios le muestra la presencia de ángeles para mostrarle que el gobierno lo tiene Dios, que la autoridad lo tiene Dios, y que allí, con la presencia de los ángeles, Dios le muestra que Jacob puede contar con un ejército celestial a su favor. En el mismo capítulo 32 de este libro de Génesis, en los versos 24 al 32, tenemos la visión en Peniel. Mahanaim significa 2 campamentos. Peniel significa el rostro de Dios. Allí tenemos la visión de Dios. La gloria y la alteza de Dios se hacen manifiestas. Y esta es la realización de la presencia divina. Allí vio a Dios cara a cara, dijo Jacob. Tenemos entonces en estas 3 inolvidables experiencias la renovación de la promesa en Betel, en Mahanaim la revelación del poder divino y en Peniel la realización de la presencia divina. Ahora veamos la experiencia que tuvo en Betel. Tenemos que dividir el relato de esta experiencia en 2 partes. La primera es la visión de Jacob, en los versos 11 al 17, la visión que tuvo Jacob de la escalera al cielo. Y segundo, el voto de Jacob, en los versos 18 al 22. ¿Cuál fue la visión que tuvo? Soñando, Jacob vio una escalera apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, dice el versículo 12. Ahora pasamos al Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 51, vemos que los ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí, en esta escalera, también dice que una escalera apoyada en tierra y su extremo en el cielo, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y es de notar que en ambos casos, tanto aquí en Génesis como en Juan capítulo 1, los ángeles son mencionados como subiendo primero y descendiendo después. Vamos a tocar algo de eso más adelante. En lo alto de la escalera de este sueño de Jacob estaba Jehová. Jehová el Señor, quien renueva la promesa, dando esa promesa que fue dada a Abraham en el aspecto territorial, es decir, numérico, oriente, occidente, sur y norte, el territorio, y también en el aspecto espiritual, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Finalmente Jehová se dirige a Jacob y le formula 3 grandes y benditas promesas relacionadas, y esto está en el versículo 15, relacionadas con su presencia, yo estoy contigo, relacionadas con su protección, porque le dijo, te guardaré por donde quiera que fueres, y relacionadas con el cumplimiento de su propósito, porque te volveré a traer a esta tierra. Qué lindo es saber esta promesa, de una o de otra manera
se la ve en el Nuevo Testamento para cada uno de nosotros. Dios promete siempre su presencia. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, no temas, te guardaré. Qué linda promesa nos da el Señor. Él va a cumplir sus propósitos. Hermano mío, Dios tiene propósitos para cada vida de sus redimidos. Los tiene para contigo, los tiene para conmigo. Permitamos al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón cumplir, ejecutar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Luego vemos la segunda parte de esta visión, de esta experiencia, el voto. Si nos damos cuenta, Dios le formuló una triple promesa a Jacob, que la hemos comentado en el verso 15. Jacob responde con incredulidad y atrevimiento, porque dice, si fuere Dios conmigo, en el verso 20, si fuere Dios conmigo. Estas palabras reflejan el verdadero sentir del patriarca. Es evidente que no cree que Dios cumplirá con lo prometido por el Señor. Como si esto no fuera suficiente, tiene la osadía de manifestar lo que Él hará si Dios cumple, condicionando a Dios. No cumples, Dios, tú no cumples, yo no cumplo. ¿Cuánto podemos aprender de todo esto? Son lecciones que no debemos desconocer, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a continuar mirando. Este es nuestro primer pensamiento de la experiencia en Betel. Vamos a continuar luego, más adelante, con las otras experiencias de Jacob.